Soy Grim, del canal Grim Brother, Mitos y Leyendas, y yo tenía un sueño en el que podíamos crear una comunidad muy grande sobre los mitos, las leyendas, todo lo que sea sobrenatural y misterioso. Y este es el primer paso para lograrlo, así que ahora que estamos reunidos, comencemos. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el camino del héroe, los héroes en diferentes puntos de la mitología. Comenzamos con tu idea, Aidan, de que cada uno diga más o menos qué entiende para como sobre ser un héroe. Bueno, supongo que yo puedo decirlo, ya que fue el de la idea. Cuando alguien dice la palabra héroe, lo primero que se me viene a la mente es directamente Superman como iconografía moderna, que eso tiende a hablar bastante acerca de cómo los cómics muchas veces se ha dicho que son los mitos actuales. Que es cierto que siento que hay cierta verdad en eso. Pero si hablamos desde un punto de vista mitológico, definitivamente mi mente va a personajes estilo... eh, ¿cómo es esto? Heracles o Hércules, Perseo, Arturo o Beowulf. Esos serían como los que más se me vienen a la cabeza. Bueno, en mi caso, cuando pienso en héroes en el ámbito mitológico, no pienso tanto en esos personajes, porque para mí el héroe no debe tener tantas cosas turbias en su lista de cosas en las que se metió o cosas que hizo. Eh, Así que más que un personaje específico, yo más pienso en una lista de cosas que debe tener, ya sea de cualquier mito, de los cómics, de lo que sea que dijiste, ¿no? Y Ujú. no sé, no pienso tanto en Hércules, no pienso tanto en Beowulf. Lo mío es más pensar en alguien correcto, supongo. Ya. En defensa de Hércules, el maestro que le estaba enseñando Lira se lo estaba buscando y creo que fue totalmente correcto que lo matara. Ay, ok, ese fue un buen chiste. Habrá gente que no lo entienda, pero fue un buen chiste. Eso es lo que lo vuelve bueno. No todo el mundo lo va a entender. Dale, Thor. Bueno, yo sí estoy bastante dañado con la mitología, entonces sí pienso en los dioses griegos, porque pues principalmente yo creo que fueron los griegos quienes enaltecieron la figura del héroe, al menos en la mitología. Y igual como dijo Aidan, en defensa de Hércules, bueno, de Heracles, este, también, por ejemplo, los 12 trabajos que a veces hay gente que piensa como, pero el pobre león que estaba haciendo para que lo matara, ¿no? Pero pues también hay que pensar que lo obligaron a hacerlo, pues. Igual que el matar a sus hijos, pues fue por culpa de Hera, no tanto porque él se haya vuelto loco. Hay un aspecto trágico que es típico de, de mitos griegos Sí. con Heracles, porque tiene muy poca, sigamos al menos con su historia más típica, la de los 12 trabajos. En realidad tiene muy poca, ¿cómo es esto? Opciones o Ujú. toma de decisiones propias. O sea, las tiene, pero como que está limitado a decir, oh, si querés esto, vas a tener que hacer esto otro. Y la peor parte es que hay un cierto símbolo de indignación porque los trabajos ni siquiera son directamente de los dioses, sino de un rey Ujú. que, si mal no recuerdo, tiene fama de ser un cobarde y demás, así que es como súper, tenés que bajarte a humildad pura de tener que obedecer órdenes de incluso un mortal, siendo vos tu semi-mortal, o sea, sos semi-divino, y tenés que escuchar lo que dice este cobarde. Este, además de que obviamente, tipo, no recuperó a la mujer y demás, se murieron, y al final muere, así que sí, es mucha una historia trágica. Sí, incluso hay un mito donde hace poquito hice un short sobre eso, que lo encarcelan y lo venden como esclavo, y es una reina la que lo compra y lo hace que se viste de mujer y que se ponga a tejer. Oh, yeah. Había Sí. escuchado eso, sí. Y ella se pone la capa de Heracles mientras se burla de él. Entonces, también ahí, o sea, puedes pensar como que, o sea, si él hubiera querido, se rompe el vestido y acaba con la reina, ¿no?
o con quien quiera que sea para dejar de ser Sí, esclavo. no, Pero, es más que capaz. ajá, en su camino del héroe, pues él este, cambia su forma de pensar, digamos, y deja la brutalidad para tomar pues un poquito más de paciencia. Ujú. También creo que hay un factor importante cuando hablamos de héroes tan antiguos, que es los códigos de moral obviamente eran completamente distintos a los que tenemos Claro. ahora. Em, Claro, entonces, justo mm, eso iba a mencionar, porque yo cuando pienso en un héroe, ah, lo primero que pienso es en el lugar en donde está. O sea, yo lo pienso ahorita en mi entorno como tal, y lo primero que se me ocurre cuando me dicen héroe es Superman, porque es el con el que yo crecí, es la figura que he tenido desde que soy un niño, básicamente, mi superhéroe de ese favorito. Pero claro, cuando en cada una de las culturas diferentes el término héroe representaba muchas otras cosas. Los griegos veían a un héroe aquel que se atrevía a luchar contra el destino impuesto. No tanto que lo lograra, tipo, porque al final los héroes luchan contra el destino en muchos aspectos, pero no cambian su destino, muchas veces lo encuentran igual. Pero el simple hecho de ir en contra del verdadero enemigo en la mitología griega, que es el destino, porque si lo piensan bien es el antagonista principal de todos los mitos, eh, es lo que realmente alcanza el heroísmo para ellos, al menos. Y ahora que han mencionado lo de Hércules, se me hace muy curioso lo del vestido, porque si me dieran una moneda por cada vez que un héroe en la mitología se pusiera un vestido, tendría dos. Con Thor también, cuando se disfraza de Freya para abuelos gigantes. Lo que no es Sí. mucho, pero es curioso que haya pasado 2 veces, ¿no? creo que pasa más veces. No te puedo decir desde el punto de mi memoria, pero estoy seguro que ha pasado más de una vez. Uh, Creo que también con Pero Aquiles, ninguna ¿no? tan... ¿Cuál cosa? No te entendí. ninguna tan graciosa como la de Thor. Ah, sí, Ahí coincido, definitivamente. sí. Otra también es con Aquiles, ¿no? Que creo que sí era Aquiles, que de joven lo vestían como mujer. No, a Odiseo se disfraza de ¿Era mujer Odiseo? para encontrar a Aquiles. Ah, ok. No, bueno, Odiseo se disfraza de... creo que también Creo que sí. creo que también Aquiles, porque era como tan bonito que se confundía entre las damiselas, algo así. Sí, creo que había algo así. Ahora mismo no recuerdo. Y yo estoy Pero seguro, sí, pero creo que sí iba por ahí. tengo como una noción de que había algo así, es verdad. Es como medio un tópico que aparece de vez en cuando. Este, que no sé, que es difícil discernir si se trata de un elemento cómico, porque obviamente historias también buscan hacer reír, así que no es nada sorprendente que se agreguen cosas tan solo por el fin de la comedia, o si también había como una especie de símbolo acerca de qué tan dispuestos están para alcanzar sus objetivos, des- o sea, dejar su masculinidad a un lado, aunque sea solo por un momento. Eh, o incluso ¿cómo se esto? De vergüenza, como le pasó a Heracles, que al menos con el caso de Heracles siento que definitivamente fue un tema más bien de avergonzarlo en ese momento, que puede ser tomado como un momento también de humildad por su parte, por justamente no destrozarlo todo, em, o de burla, no, es difícil de decir. Sí. Ahora yo les voy a preguntar Nunca algo. había escuchado de él siendo andrógeno, la verdad, la de Odiseo siendo muy guapo, nunca la había escuchado. Creo que está diciendo con Aquiles, Odiseo no, Odiseo creo que se remarca porque es viejo. O sea, yo Aquiles, ok, recuerdo ok. Sí, que... sí era con Aquiles. O sea, yo recuerdo que en el mito de Odiseo es que cuando él va a buscar a Aquiles, sus padres dicen que no está como tal. O sea, lo dicen, no, él no está aquí, así que no lo pueden reclutar. Entonces Odiseo se dice, me están mintiendo, pero yo voy a hacer que salga acudiendo a su sentido de heroísmo. Y que él se viste de mujer junto con otros, y finge que lo están atacando. ¿Ok? Ah, qué bien. Y entonces Aquiles va en su defensa. Sale en su defensa. Y esa es la historia que yo recuerdo haber leído y que me han contado también. Y ese es... Y es como... Ok, tengo un plan, chicos. Necesito que se vistan de mujer.
no Me es la imagino cosa los más... otakus como que, Vean, no es la cosa más loca que van a escribir de nosotros. Así que no se preocupen. imagina, yo llego y digo, chicos, tengo un plan para un video, necesito que se vistan de mujer. Bueno, yo la tengo fácil, tan solo necesito contratar a un artista. Sí, es cierto. O sea, yo sí me vestí de mujer, ojo, en una ocasión, para una obra de teatro. Yo me vestí de mujer. Ah, Ok. De hecho, hay un video en YouTube de esa obra que aparezco yo ahí vestido como una anciana, básicamente. Pelo blanco, vestido negro, así largo. Me acabo de acordar de eso. Era un chico de teatro, así que hacía ese tipo de cosas. Era normal. ok. Nos ibas a hacer una pregunta. ¿A quién lo juzgamos? Yo juzgo, pero en silencio. Ah, bueno. Ah, Muy bien. Supongo que lo que hay que hablar acerca de qué es el concepto de viaje de héroe desde tal vez un punto de vista narrativo. No recuerdo exactamente todos los detalles, pero usualmente va desde que el héroe tiene que tomar un viaje, ya sea por obligación o por una toma de decisión propia. El viaje usualmente lo lleva un mentor o alguien que lo ayuda. No recuerdo bien todo el proceso. Sé que está el viaje al inframundo, que puede ser literal, en caso muchos mitos llevan al inframundo literalmente, o simbólico, que es básicamente su peor momento, para luego volver a ascender y acabar con su enemigo, con la dificultad que tuvo que afrontar, para luego regresar a su hogar. Y muchas veces es o regresa a su hogar y llega como un rey para triunfante, o no puede encontrar la paz en su hogar, por lo que como que ha cambiado tanto como persona, que es como un mensaje de que las cosas nunca van a volver a ser como antes. Que me atrevo a decir que esa idea es más moderna. Creo que no estoy muy seguro si mitos son tanto de esa idea del héroe abandonando su hogar de origen. Creo que la mayoría como que terminan en su lugar de origen y como reyes o victoriosos. Puedo estar equivocado en eso, es tan solo mi impresión. Sí, creo que tienes razón. No recuerdo ningún mito en el que el héroe regrese y se mantenga atormentado, digamos, Ujú. y quiera volver a irse. Usualmente ese es el final de todo su viaje del héroe, pues no, estar completamente bien donde termina, que es de regreso. Donde inició. Sí, y por cierto, el famoso viaje del héroe es una teoría lanzada por Joseph Campbell, que ha sido respaldada por muchos, criticadas por otros. De hecho, la teoría en sí de Joseph Campbell es muy similar a otro, que creo que si mal recuerdo se llama el viaje del médico, o no tiene un nombre exactamente igual, pero como que digamos que él no fue el primero en darse cuenta de los paralelismos que existen entre muchas historias de héroes y demás. Eso no lo el sabía. problema con, Pero sí el está... problema con Joseph Campbell. Ah, no. ¿Cómo? No, digo, es algo que ocurre hasta ahora, digo, el viaje del héroe. Ah, el problema con la teoría del viaje del héroe que propone Joseph Campbell es que lo plantea como algo universal. ¿Ok? Ujú. Ese es uno de mis problemas. Lo plantea como algo universal que siempre se cumple, lo cual sabemos que, si bien es cierto, pasa en varias ocasiones, no es algo que siempre se cumpla. Y lo segundo es que excluye a la mujer. La mujer no puede ser un héroe. Porque en su teoría, en su camino, la mujer es parte del viaje como tal. Por ende, no puede ser un héroe. Y Creo eso, que como igual, sabemos, es como... No hay Pero- es como si hay heroínas en la mitología. sí, pero hay que detenerse a ver si las heroínas siguen un camino exacto. Porque creo que lo que Joseph estaba tratando de apuntar es que los mitos siempre hablan de héroes masculinos. Más allá de sea correcto o incorrecto, es simplemente como es así. Eh, Estoy segura de que debe haber heroínas odiosas que cumplan básicamente el camino del héroe. O puede haber una especie de arquetipo más femenino. Por ejemplo, recuerdo que existen como 3 arquetipos en historias de literatura que desearía haberlo vuelto a leer porque no lo tengo fresco en la mente. Que se divide en estilo como el tutor, el mago y cosas así. Y hay como un contraste también femenino, que es la emperatriz, la Shield Maiden
y la princesa o sacerdotisa, no recuerdo bien. Y básicamente cada uno de los arquetipos como que representa una idea de tanto masculina como femenina. En El Señor de los Anillos, por ejemplo, es fácil dividirlas porque la Shield Maiden es Eowyn, obviamente, es la guerrera. La emperatriz vendría a ser Galadriel, con su poder siendo básicamente su voz, su gobierno. Y la que vendría a ser sacerdotisa o princesa vendría a ser la futura esposa de Aragorn, Arwen, si mal no recuerdo el nombre. Y no lo tengo fresco en la mente, pero es básicamente eso de que, debido a que el hombre y la mujer son distintos en muchas características, a veces historias tienden a darles diferentes tipos de papeles y cumplen diferentes funciones. Entonces creo que eso es algo que Campbell tuvo en cuenta cuando estaba escribiendo su teoría. Además de que Campbell, como en cierta medida, tan solo estaba escribiendo lo que veía y notaba que casi todos los héroes eran masculinos. Ahora, respecto a lo del tema del patrón que no siempre se cumple, lo que yo tengo entendido es que no se cumpla este patrón del camino del héroe es algo a propósito. O sea, ¿en qué historias antiguas de la mitología no se cumple este papel, este ciclo? Claro. Yo no tengo ningún ejemplo que dar. Yo tampoco. Al Bueno, menos que a quiera ver, si decir, me pongo... al menos que quiera decir con alguna especie de historia de un héroe que muere a mitad del camino, entonces sería como un héroe fracasado o algo así. Eh, no sé, por ejemplo, no creo que Héctor tenga una historia de héroe completa porque su parte de su historia fue morir frente a Aquiles, así que Es que el... Claro, pero por ejemplo, a ver, si me pongo a pensar uno así rápido, el primero que se me viene a la mente es el héroe Belerofonte. Él literalmente no cumple en ningún momento. No sale de su casa, no emprende un viaje. Simplemente hay algo que afecta su vida cotidiana, que es encontrar a Pegaso. Se enfrenta a la quimera, que no busca en ningún momento él, simplemente aparece la quimera. Pelean, la derrota. Y no es hasta que su soberbia lo hace intentar ir al Olimpo, que, bueno, pues Zeus dice, no, mi ciela, le manda a las avispas, pican a Pegaso, Belerofonte se cae. claro. Y o muere, o no me acuerdo si muere o queda parapléjico ya, pero digamos que muere. Porque... Creo que queda cuadrapléjico. Y supongo que en este caso puedes decir que Belerofonte no es un héroe, pero algunos los categorizarían igual como héroe. Porque también esa es una pregunta de si... ¿Qué cosa, Grim? O sea, iba a decir, o sea, tuvo actos heroicos, él literalmente creo que es, o sea, solo al final que tuvo esa soberbia, antes de eso actuó con valor al enfrentarse a la quimera, ¿ok? Y, o sea, no es como que se hable mucho de él, pero igual yo al menos sí lo considero como un héroe en todo su... Es que creo que la historia de Belerofonte es justamente esa, es una historia de cuidado con la soberbia del humano, de no importa qué tan alto sientas que eres, porque literalmente él volaba por los cielos, nunca vas a estar a la altura de los dioses. Es que, bueno, yo con Belerofonte me la soy un poquito diferente. Que él va a matar a la quimera porque también se lo manda un rey. No recuerdo bien cómo va la historia. Pero pues él sabe que no va a poder con la quimera. Entonces en el camino se encuentra a Pegaso y no lo puede domar. Entonces lo intenta hasta que ya está a punto de darse por vencido. Y interviene la diosa Atenea, le da unas riendas de oro y le da un consejo, creo que era algo así. Y a partir de ahí es que aprende a montar a Pegaso. Y ya se va directamente a matar a la quimera. También hay otros mitos que creo que pelea con unos ejércitos, algo así. Y ya lo último es que se vuelve tan soberbio por haber tenido esas hazañas que intenta volar al Olimpo. Al Olimpo. Y Zeus le manda bueno, en unas versiones es un rayo, en otras le manda un tábano, pica a Pegaso. Adoro la historia del tábano. Sí. Pues me encanta imaginarme a Zeus invocando nubes, aparecen relámpagos y demás, y después cuando mueve las manos sale un pequeño abejorro y va ahí volandito y le pega y dice, gané.
Y el Pegaso que aguantaba de todo menos el piquete del tábano. ¡Oh, un tábano! ¡Mi única debilidad! Esa es otra. Le manda rayos, le manda viento, hace todo y dice rayos, nada funciona. Ya sé, le mandaré un tábano. Dice, es lo suficientemente loco para que funcione. Y funcionó. Claro. Es como Loki con los enanos, ¿no? Ah, ya. Mato a los enanos, nada, mejor los pico para que se equivoquen con el Mjolnir. Sí. Loki era muy raro. De Era hecho, muy raro. hablando con la mitóloga que les comenté la anterior vez, digamos, o sea, me comentó una teoría bien loca que tenía de Loki. Y era que Loki, al ser básicamente un bug andante en la mitología, porque no se tiene un origen claro, básicamente él spawneó ahí. Ella tenía la teoría de que Loki era una representación de los humanos como tal, que se habían hecho un self-insert en la mitología nórdica. O sea, ellos habían puesto a Loki como el avatar de la humanidad y lo habían puesto ahí. Bueno, ella menciona varios casos, menciona varios puntos que refuerzan esta teoría. No lo voy a decir uno por uno porque me demoraría como 30 minutos hablando. Porque ya sé, por los 30 minutos hablando de eso, así que... Pero yo lo digo y digo, pues sí tiene sentido, ¿ah? Porque, claro, Loki vendría a ser también parte del castigo de los dioses. Es como que los humanos adoran a los dioses, los héroes trabajan para alcanzar un poco de su divinidad en muchos aspectos. Los humanos trabajamos, les pedimos ayuda en muchos momentos de nuestra vida y los dioses nos ignoran. Nos dicen, o sea, ellos están ahí y no nos ayudan. Y la humanidad, bueno, ella dice que los nórdicos, para vengarse de ese aspecto, pues pusieron a Loki como la representación, como una representación de la raza humana, vuelta un dios. Y así es como él es el caos, es la entropía, es la discordia, el que hace todo lo que los muy... Básicamente es Loki tuvo una idea y ¡pam! Pasaba algo en la mitología nórdica. Obviamente no escuché lo que ella tiene para decir, así que no puedo hablar mucho. Así como me lo estás contando, no es una idea que compraría al 100%, porque... me parece algo extraño que gente que creía que estos seres son reales, de que estos son los gobernantes del universo, de que tan atrevidamente meten a algún personaje que represente a la humanidad, que esté destinado como a destruirlo todo. No lo sé, me suena raro. No digo que sea imposible, es tan solo que por el momento no. Tendría que ver más para estar convencido. Además que eso convertiría a las Edas en un fanfic. Sí, también eso. Sería la Divina Comedia. Yo tengo una teoría de Loki, y es que para mí Loki era la representación del cambio. Así como tú has dicho que es la entropía, etc. Si tú ves la mayoría de los mitos relacionados a Loki, en las que Loki arruina algo a gran escala, eso siempre termina con algo mejor. Es cierto eso. Siempre. Sí, es cierto eso. Hay ciertos rasgos con Loki que son rarísimos, porque muchas de sus más famosas historias son él resolviendo problemas que él inició, y como Rafa dice, terminan siendo mejor. E incluso en las más atrevidas, incluso hay ciertas historias, he escuchado de gente que ha analizado las Edas y demás, y han propuesto teorías de Loki, porque Loki es como medio un enigma, no se sabe exactamente sus orígenes y demás, y se cree que hay ciertos personajes en ciertas historias que bien pudieron haber sido en su momento Loki, y que luego dividieron en dos personajes distintos. Hay un gigante en particular, que es el gigante que Thor y el resto va a desafiarlos, que les dice, apuesto que no puedes levantar la pata de este gato, que termina siendo Jormungandr. Loki, que ¿no? el nombre de este gigante es no sé qué Loki, y como que es una rara coincidencia, y hay quienes sostienen que a veces como que el personaje se dividía en varios, porque a veces lo que ocurre con historias es tipo, supongo que era un poco raro que el antagonista de muchas historias termine siendo el propio Loki, que luego es aliado, entonces es como antagonista aliado y es medio confuso.
Entonces como que estaban algunas teorías que dicen que tal vez se dividió en distintos personajes para tener todo más claro. Am, sí, lo que es muy fascinante, tal vez algún otro episodio podríamos hablar de él y del estereotipo o el arquetipo, quiero decir, de el dios caótico, del Hermes, de Loki y demás. Ah, El trickster. Ahora aprovechamos este punto para... Les voy a pasar esta imagen que literalmente me acabo de acordar. Justo ahorita que estábamos hablando de vestirse de mujer, hace un rato la busqué. ok. Y me imaginé algo así, ¿ok? Acabo de pasar por acá. Acabo de pasar por acá. Yep. Ah, o sea, por Discord lo estás diciendo. Sí, por Discord, sí. ¿Dónde está? Si hago alt, tab, no pasa nada así con la grabación. No lo sé. Rafa desapareció, así que no lo sé. Aquí estoy, solo que no puedo... Acá está, ya. Listo. Ok. Ok, no sé Sí, dónde lo es una pasaste. buena idea. ¿Cómo? ¿Qué dijiste No yo? sé dónde lo pasaste, pero... Aquí en el canal... Bueno, espérense, voy a pasarlo por... Lo pasé por acá, por el chat de la llamada. Por el chat de la llamada. Sí, Lo voy a sí. pasar. Intentar ver... Pero sí es una buena idea lo de hablar de los tricksters en algún otro capítulo, ¿ah? Y que dejen en los comentarios si quieren que hablemos de los tricksters en otro capítulo. Ah, claro. Bien. Ya, Y bueno, regresando con el tema de los héroes, supongo que estamos centrándonos muchos en el héroe humano, que es entendible, pero el viaje del héroe se puede decir que también inicia con los dioses. Horus creo que es como uno de los ejemplos más claros del dios que necesita hacer su propio viaje del héroe para rescatar a su padre, que también es como una historia muy arquetípica de el héroe que tiene que salvar a su padre o recuperar su patria, el reino que le fue quitado justamente a su antecesor. Y Horus es básicamente eso, pero versión dios. Que supongo que es bastante típico que los dioses sean como los iniciadores de estas historias y luego héroes humanos empiezan a replicarlos. Sí. Eso tiene sentido, Claro. no había pensado. Claro. Horus. De hecho, iba a decir técnicamente, no sé si deberíamos hablar de esto, pero en fin. Técnicamente la historia de Jesús sería un viaje del héroe también. Yo no la Sí. descartaría. Yo creo que sí también. O sea, porque muere, pero Sí. la muerte era el destino al que Parte. tenía que llegar. Sí, es que podrías Todo era decir parte que del plan de Dios. podrías decir que ese fue su viaje al inframundo. Personalmente yo tomo Claro. más bien su viaje al inframundo. Bueno, supongo que la crucifixión y todo eso en sí es el viaje al inframundo. Ah. Es que Jesús tiene una historia interesante porque también consideraría su viaje en el desierto como una pre-viaje al inframundo, porque es como el momento en el cual literalmente se enfrenta a Satán, a Satanás. Pero ya, sí, sí, Jesús lo considero parte del viaje heroico. Es que yo creo que más que sobrevivir, el objetivo, más bien, o lo principal del viaje del héroe debe ser lograr su objetivo, ¿no creen? Ujú. Claro. Por ejemplo, Sí, sí. si hablamos de dioses, también Baal-Hadad, no sé si lo ubican, es un dios cananeo. Bueno, No. él Sigue. bueno, es que se confunde mucho porque es como después fue demonizado y se le considera un demonio también. Pero bueno, Baal primero lucha contra el dios de las Oh, aguas Baal. primordiales. Ajá. Bueno, es que Sí, sí. varios, Ahora me acuerdo, sí. varios se llamaban Baal, pero en este caso, bueno, el cananeo era Baal-Hadad, que era como el principal. Y también yo diría que el más poderoso. Él se enfrenta al dios de las aguas primordiales, le gana y se gana como el derecho a construir un palacio
pero eso despierta la furia de otro dios, que es el dios de la muerte, lo desafía a que baje al inframundo y lo termina matando, de hecho. Termina muriendo en el inframundo, pero su hermana, que también comúnmente era su esposa, este, va al inframundo y lo venga, mata al dios de la muerte, y en la primavera, o bueno, no en la primavera, sino como en el siguiente ciclo, este, renace, este, porque bueno, no sé si han visto que generalmente los dioses de este tipo tienen como una inmortalidad, pero es como estacionaria. O sea, sí pueden ser, como que sí pueden Ujú, morir, ujú, pero no reviven inmediatamente, sino hasta que tienen que volver a cumplir su ciclo en el cosmos. Entonces pues literalmente muere, ni siquiera es él quien pues, o sea, no revive por sí mismo para matar a la muerte, sino que es hasta que su hermana mata a la muerte para que él pueda ser liberado. Y aún así logra su objetivo, que es volver a traer la fertilidad al mundo, pues. ujú. Mm. Sí, sí, Y ese hermano también es. La historia de la hermana también podría ser un camino del héroe. Sí, también. Claro. supongo, sí. Sí, sí, Es sí. la O sea, primera es un Pero heroína. no camino tiene del... Claro. Eh, O sea, digo, no hay una historia específica en la que te hablen de la hermana haciendo todo lo que tiene que hacer para vengar a su hermano. Sí, Me imagino bueno, que... como en esta historia no existe. Digo, quién sabe. Puede que se haya Ujú, existido, pero se sí. perdió. Pero Mm. yo podría pensar que no lo había, simplemente forma parte ella de la historia de Hadad. Sí, 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 es lo que yo asumiría. Bueno, Mm. Eh, Triste, triste. pues, Aún así, sí, sí, para mí sí encaja como él dice. Sí podría ya, ser ella la primera heroína. sí, claro. Claro. bueno, Sí, sí, sí. y si regresamos con los griegos, no tanto el tema de los dioses, me gusta más centrarme en el tema de los héroes. El que era el arquetipo, básicamente el modelo a seguir, tiene que ser Perseo, porque Perseo es el único que básicamente hizo todo lo que tenía que hacer y tuvo un final feliz. Eh, no hubo nada que fuese mucho en su contra. O sea, pasó por malos momentos, pero lo superó. Regresa a su reino como para gobernar, rescatando a su madre. am, y como que le sale todo bien. A diferencia del resto, que al seguir sus pasos, como que algunos logran llegar a sus hogares como Odiseo, pero también el estado de Odiseo perdió a todos sus hombres, a sus mejores amigos, tuvo que hacer cosas horribles. Em, Así que el resto de los héroes como que si bien cumplen su objetivo, como que perdieron muchísimo en el camino. Mientras que Perseo es básicamente como el Superman para los héroes griegos. Es decir, el propio Heracles decía que era descendiente de Perseo, como para mostrar su importancia. Sí, Es decir, no vengo de cualquier línea. Es decir, mi padre no es tan solo Zeus, mi bisabuelo o abuelo, no me acuerdo bien, es Perseo. Eso es importante. Porque sé que muchos de nosotros cuando piensan en héroe griego pensamos justamente en Hércules, Heracles. Pero para los griegos es muy probable que durante un buen tiempo haya sido Perseo y no Heracles. Es un punto muy Y interesante, ¿ah? Heracles, Porque ¿Cómo, Ra? No sé si te no, escucho pregunto, bien. Perseo no hizo nada malo, no tampoco. Mm, Aparte de matar a los que estaban conspirando para quedarse con su trono y quedarse con su madre, y eso no lo considero muy malo, no, creo que no hizo nada malo. Tipo, o sea, ahora Perseo le dan petrificó un mucha... rey. Ya, Petrificó un ahora, rey, pero no creo tipo que malo luego, también, así. creo que Perseo luego se ve como una figura maligna en épocas más modernas. Y sé que esto es meterse en aguas turbias, pero no lo estoy haciendo para criticar ni nada. Pero la imagen de Perseo, más bien para ser más específico, la imagen de Medusa, ha sido tomada en los últimos años como una cara para representar el feminismo. Y por lo tanto, Perseo pasó a formar o a volverse una figura que representa ¿cómo es esto? La parte negativa del hombre o el patriarcado, como prefieran decirlo, ya que es Perseo quien mata a Medusa, que para que la versión más popular de la historia de Medusa
es que era una víctima ah, que fue corrompida por los dioses, literalmente por Poseidón y Atenea, Sí. ah, y que lo que ocurrió después fue simplemente que Atenea le dijo a Perseo, ve y matala, que es casi como limpiar su propio historial de cagadas, y, y como que, claro, luego Perseo queda como alguien representando esa idea negativa. Yo supongo que es válido, pero algo que me gusta siempre remarcar es que esa historia viene del poema de, vamos a ver ahora, Ovidio creo que era. Y la versión de Ovidio no es la más antigua. Es simplemente su versión, que fue muy posterior. Cuando es muy probable que Medusa nunca haya sido humana en primer lugar. Por lo que Perseo, en lo que a mí respecta, si hablamos desde un punto de vista de lo que era en su época, era 100% un héroe. Simplemente fue, mató a un terrible monstruo y también lo hizo en base a la petición de un rey, ni siquiera fue por su propia decisión, fue algo que tenía que hacer. Fue ayudada por los dioses, tanto Hermes como Atenea, y regresó a su hogar, rescató a Andrómeda, ya que estaba, ni siquiera eso es lo que me encanta, Andrómeda ni siquiera formaba parte de su historia, simplemente estaba volando por ahí, la vio y dijo, no puedo dejar que esta mujer muera. Petrificó al monstruo y la rescató y se la llevó como esposa. Así que ya. ¿Sabes algo curioso? Algo curioso, en algunas versiones, Medusa, o sea, como mencionas, es hija de Forcis y Ceto. Sí. Así que me parece muy gracioso. Bueno, hija o nieta por ahí, pero esta comparte relación. Y es curioso de que Perseo haya matado a hija y madre, o a nieta y abuela, como quieran verlo ya, pero me parece gracioso que haya matado a los dos. Digo, Claro. era eso porque utilizó la cabeza de una para matar a la otra. Ya. Sí, ¿no? Yo creo que en el tema de... Yo creo que el problema es que el culpable no es Perseo, es Poseidón y Atenea en todo caso. Sí, claro. Es que Sí. también, incluso si ves desde ese punto de vista de que Medusa fue una víctima de más, Perseo fue simplemente una daga en las manos de Atenea. Él no sabía. Claro. En sus ojos estaba matando un monstruo. Era Sí. todo. Sí, y como dices, lo más seguro es que Medusa fuera una de las gorgonas, igual que, o sea, que no tuviera ese origen como una sacerdotisa, sino que simplemente fuera una de las tres gorgonas y ya. Sí. Esa es la posición que yo me quedo, de que originalmente nació como gorgona, porque Sí. también existe un tema clásico, principalmente en mitos griegos, de la trinidad femenina, de que están las furias, no me sale ahora, las que te cuentan el destino, siempre son tres hermanas, y las gorgonas también sí. eran tres hermanas. Sí. Y como que es muy raro que la historia... Eso es algo que nunca me cerró con la historia de Medusa, porque si tomas la versión de Ovidio, te dice... Y así fue como Atenea maldijo a Medusa y la transformó en una gorgona. Y fue a vivir con sus otras dos hermanas, que también eran gorgonas. Pero, ¿cómo? Tipo, ¿también las maldijo? ¿O eran gorgonas desde el inicio y Medusa por alguna razón nació humana? Que no digo que no Tal sea vez. imposible, pero es raro. O sea, sí, esa es la versión, esa es la respuesta, que Medusa nació, o sea, era un monstruo con apariencia humana, es lo que, tipo, da a entender esa parte, ¿no? Pero no tiene mucho sentido, porque, sí, la verdad es que esa versión de Ovidio sí está bien estúpida, hay muchas veces. Pero- Ovidio tenía media pero mala fama. ¿Qué cosa? No digo, pero buscarle lógica a eso en mitos griegos tampoco es lo más acertado, porque existen, por ejemplo, mitos de seres que cambian de forma, pero por algún motivo se convierten en una cosa y ya no pueden desconvertirse, como por ejemplo Daphne, ¿no? Que se supone que ellos, estos tipos de seres pueden cambiar de forma a voluntad, pero ella justo se convirtió en, creo que un laurel, no sé si estoy mal, Laurel. y se quedó así. Entonces, no son muy buenos acomodando ese tipo de cosas, creo. Claro. Creo que también depende de la época, porque creo que existe como una época más poética, más así como romana, donde justamente se explica donde muchas plantas son algún tipo de sacerdotisa o diosa que terminó transformada, maldecida y demás. Y creo que eso fue más que nada inicios de poesías. Puedo estar equivocado, no lo he estudiado a profundidad, pero es como mi impresión en eso.
Sí, bueno, y además, algo que- también quiero agregar que Ovidio tenía cierta como mala fama o se presume que detestaba a Atenea, porque él era romano y Atenea era la rival de Ares, o sea que en caso de ser romano sería Marte, o sea, y la otra Minerva, y como que detestaban a Minerva. Así que sí. está eso, se mantiene más como una hipótesis. Para mí tiene algo de sentido, porque Ovidio parece utilizar mucho a los dioses como símbolos para criticar el poder de los gobernantes del momento. Entonces los dioses en sus historias terminan siendo bastante más pendejos de lo normal, porque lo eran, pero en sus cuentos particularmente parecían ser más. Sí, seguramente parece algo así. es como todos son fanfics al final. Todos son fanfics, ¿no? Todos son fanfics. ¿Sabes qué me acaban de hacer acordar? Eh, Estábamos hablando de Horus. Me recordó algo bastante curioso que leí una vez. Y es que, a ver, ahorita nosotros obviamente tenemos muy claro el hecho de que Horus era el hijo que estaba luchando por el reino del padre, que estaba peleando contra Set, su tío, y Sí. hubo todo el problema. Pero legalmente Set, al derrotar a Osiris, no hizo nada malo. Y es más, en varios mitos, el propio Ra dice, pues lo derrocó, él es más fuerte, que se quede con el trono y ya. O sea, Ra realmente apoyaba a Set como, bueno, derrotaste a Osiris, ya quédate tú con el trono, no hay problema. O sea, Ujú. peleaste, Ok. lo mataste, lo escortizaste y así, pero Ra literalmente defendía el punto de Set como faraón. Y, ¿saben? Es como, muchas veces, ahorita tenemos una versión más sesgada por el hecho de siempre es un bien contra mal, o en todo caso, esto de el héroe siempre se enfrenta al villano, pero, y nos ponemos a pensar, y nos ponemos en el lugar de las personas de esa era, básicamente, muchas veces la justicia puede cambiar de un lado al otro, ¿ok? Una revolución del pueblo, si gana, puede tomarse como una toma de poder y derrocar a las élites. Pero si pierde, es tomada como simplemente una subversión y pueden hacer llamados como terroristas en el futuro. ¿Sabes? Ujú. Depende bastante de eso, como dice la frase de los vencedores crean la historia. Sí, Sí, supongo. pero Sí. nada más con Seth, yo creo que el problema fue que, pues como era el dios del caos, de la infertilidad, del infierno. desierto, Sí. pues seguramente en Y- lugar de... igual para ser franco, ¿qué no sé? Empezó a meter leyes como muy dictatoriales cuando obtuvo el poder, o lo estoy recordando mal, que cambió la manera en la cual las almas podían pasar al otro mundo y empezó a básicamente ponerles un impuesto y de todo un poco, o lo estoy recordando mal. Creo que sí hay algo de eso. Y, Sí. digo, y si sumamos eso, por ejemplo, también a que Osiris, pues era como digamos, el dios de la fertilidad, del avance. Ujú. Y de repente Set llega y es el dios del desierto y empieza a esclavizar a todos. Pues también Ujú. por eso supongo que los demás dioses y por ende la humanidad, pues apoyó a Horus. Sí. Siempre he visto la historia de Horus, Osiris y Set como la historia de el, el orden tratando de volver a recuperarse cuando el caos empezó a gobernarlo todo. Y creo que existe una historia que básicamente es que es, no quiero decir que es un plagio, estoy diciendo que es literalmente copia la misma como narrativa que muchos jóvenes y adultos la habrán visto, que básicamente la historia de Horus es la historia de Simba en El Rey León. Es el rey siendo Cierto. asesinado por su hermano, Eh, literalmente el hermano es el rey del desierto donde están las hienas y no hay nada. Se apodera del trono de su hermano, lo arrasa con todo por ser un inepto este rey, y luego viene el verdadero heredero a, bueno, recuperarlo y volver a colocar orden. Eh, así- O sea, me está diciendo que Hamlet es una historia, es un retelling de la mitología egipcia, al mismo tiempo. Rey León es un retelling de Hamlet. ¿Ya? La palabra Hamlet es bastante egipcio, Grim.
Ese Shakespeare se mamó. Pero, o sea, me acabo de acordar, el meme este de darse la mano, o sea, acabo de pensar en un memazo que es Simba, Hamlet y Horus pelear contra su tío para recuperar su reino. Todo se llevaría muy bien. Así, es que es una historia también que es bastante común de encontrar en algunos relatos antiguos y demás, de el hermano traidor, que creo que es como un mensaje de concepto de precaución, que ocurría de reyes que eran asesinados por sus hermanos, primos y demás, de que no puedes hacer ojo ciego al mal que está a tu lado, de que ya el mal puede provenir propiamente de tu hermano, de alguien sumamente cercano, y si no tiene los ojos suficientemente abiertos para distinguir ese mal, pues ese mal te va a consumir. Pero creo también una de las razones por la cual Horus se representa tanto con el ojo, que él sí fue capaz como de verlo o de ver a través de las tinieblas de Seth, en forma simbólica de decirlo. ¿Sabes algo? Yo lo interpreto de otra manera. Y es que, miren, esto va a sonar un poco loco ya, pero bueno, voy a tomar ejemplos de la actualidad. Osiris, si bien es cierto, era dios de la fertilidad y, bueno, toda la gente lo quería. Yo lo interpreto más como que su reinado fue muy placentero y muy sencillo para los humanos. Ya bien dice el dicho, tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y Seth representaría los tiempos difíciles de la humanidad como tal. O sea, básicamente una época en la que las cosas estaban mal y por ende tenían que aumentar el trabajo, tenían que aumentar los impuestos porque estaban pasando por una crisis. ¿Okay? Y esto a su vez hace que la humanidad se moleste y bueno, Horus viene a representar la humanidad, los hombres sabios que nacen de los tiempos difíciles. Y Horus representa eso, como tú mencionas, el ojo, la sabiduría, el poder ver y observar todo eso. Y algo que muy curioso es que también pasa, o al menos pasó, esto es algo que aprendí en mis clases de la universidad, actualmente, ¿okay? Hay todo este tema de la política de Obama y Donald Trump, que como son presidentes que estuvieron seguidos, se les compara bastante. Ya, y va a ser rápido ya. Pero básicamente Obama tuvo muy buena aceptación por parte del pueblo, ¿okay? Tipo, todos lo querían y así hizo obras y tal. Pero dejó a Estados Unidos en una situación un poco complicada. Había tenido sus gastos, había hecho cosas y, o sea, económicamente Estados Unidos no estaba tan bien. ¿Okay? Y luego vino Donald Trump, que hizo recortes, hizo cosas, la gente no lo quería, pero Estados Unidos recobró se puso de nuevo estable. Fue todo debido a las políticas de Donald Trump. Obviamente no estoy diciendo que él hizo algo bueno y nada por el estilo, ¿ya? Pero lo mismo, podemos ver que cosas parecidas se repiten, incluso en la actualidad. Esto siempre tomando algo que podemos ver así. Yo ya saqué clip. Ahí está, Green Pro Maga, confirmado. Exacto. Mira quién nos ha unido. O lo contrario, ¿no? Green dice que Obama es malo y Trump es bueno. Sí, claramente. Igual como que Obama creó hizo su propia profecía autocumplida. En el momento en el cual miró a Donald Trump cuando era presidente, le dijo: la única cosa que no puedo hacer Donald Trump es presidente. Y podés ver la cara en los ojos de Donald Trump diciendo: voy a hacerme presidente para joderte. Y fue y lo hizo. Y yo estoy 100% seguro que lo hizo por puro odio de ese momento. Además, podríamos decir que todo fue culpa de un que no hay huevos. Sí. ¿Qué? Que la típica frase que ha movido masas, que ha cambiado imperios, la frase a que no hay huevos. Entonces, y Trump dijo: que lo haga, dices. Y gracias a Green se hizo. Además, rara. Eso sí que nunca he escuchado en una historia de viaje del héroe.
de el héroe inicia su viaje porque el antagonista le dijo, ¿a que no podés? Y inicia su viaje por eso. ¿Verdad? Hay que. Ya, Ok, nunca- misión para la semana. Misión para la semana. Buscar un mito que comience así. De que no hay huevos. Aunque no, o sea, hay un mito que sí comienza así. Tipo, ¿no recuerdan que cuando Loki, o sea, el gigante este que llegó para decirles, les hago la muralla, y acá me venga Freya, y lo que dice, a que no hay huevos para hacerlo en medio año. Y él como que, no, y lo hace. Y lo iba a hacer. Y Sí, pero- ahí Loki tuvo que coger su Pero, spoiler, pero el gigante no es el héroe. Es tipo, es tan solo Loki creando el problema para luego resolverlo. Pero ¿cuál era su necesidad? Él amaba crear problemas que luego solo podía resolver él. ¿Ya? O sea, la mayoría de cosas sí. Sí. Es por eso que creo que entra en esa categoría del trickster, del engañador y demás, porque es básicamente un agente del caos. Es por eso que es un personaje tan Claro. confuso. Porque a pesar de todo, en general seguía siendo parte de los Aesir, seguía siendo un aliado, porque si bien causaba problemas, después los resolvía. Entonces Odín era como, ok, tipo, me regaló este caballo, así que no puedo seguir enojado con él. Claro. A lo mejor el que Claro. sí entra es Thor, ¿no? Oh, En el mito con Uther Thor es Loki. Thor es el héroe mitológico predilecto, sí. Es el Porque que más la gente rezaba, entre comillas. No es que rezaban, pero eran el que nombraban. Y con él Odín sí- era muy... Odín era como visto como muy como el hechicero, como el misterioso. Daba más un aire de tenerle respeto y algo de miedo. Thor era más bien como el que hay que llamar cuando hay problemas. Porque es el bro, es el que te viene a respaldar. Y con Thor sí queda ese de cuando va al castillo de Uther Loki, de que a que no levantas este gato, Sí. o a que no te tomas este cuerno. Sí, sí, bastante fue de ir a decir, vengo a superar los retos que me coloquen por acá. Y dijo, ¿así? Pues levanta este gato. Sí, y también El sexta abuela. a que no me ponen algo que no pueda hacer. Y Pero ¿saben qué? No sé si se han dado cuenta, pero Thor tiene dos mitos en las que no puede levantar un gato. El primero es este, que es el Sí. más conocido, y el Sí. segundo es cuando Freya tienes los gatos que mueven su carruaje. Pues. Y Sí. hay una historia en la que uno de los gatos está sobre el vestido de Freya. Y Thor dice, tranquilos, yo lo levanto. Y no puede levantar a ese gato tampoco. Tampoco puede moverlo. Tal vez Thor era alérgico a los gatos y todo el mundo lo sabía menos él. era su kriptonita. Ya encontré un ejército. Levantar un gato. Exacto. A lo mejor Fenrir debió ser un gato y así hubiese ganado el mal. ¿Ya? No, sí, tal vez el veneno de Jormundanger eran tan solo pequeños gatitos que salían de sus colmillos. Le tiró pelo de gato. Pelo de gato, Sí, sí. de gato. Ay, También eso es Ay, algo qué que bueno. podríamos hablar, no digo necesariamente ahora porque creo que es como para otro tópico, pero también el arquetipo del dios del trueno derrotando al ente caótico que muchas veces es como una serpiente. No siempre, pero bastante Generalmente, común. sí. Sí. eso Sí, parece bastante. Pasa en la India, pasa en Grecia, pasa en Japón. Pasa en Pasa- TNT. En Perú, Sí, sí, sí. pasa aquí, pasa en... Sí, sí, no sabía todo ese patrón, pero sí. Ujú. Sí. Es bastante típico. Supongo que ahora que lo estoy pensando, hay otro héroe que creo que también es bastante conocido, principalmente para los que crecieron y son cristianos, que es San Jorge. Que San Jorge Ah, no necesariamente tiene como un viaje del héroe súper largo, es como el arquetipo del caballero. Es el caballero andante que aparece justo en el momento indicado para rescatar a la princesa en apuros, que también siento que es como el que redefinió toda la historia de la princesa
estando capturada o a punto de ser sacrificada a un dragón o monstruo. Am, que el relato que más me gusta, que no me acuerdo si es así el original, creo que es tan solo una versión, pero adoro la historia donde San Jorge derrota a la bestia, libera a la princesa y la princesa ata al dragón y se lo lleva. Porque también es como... Es una... Es bastante típico de Santos el ser capaz de domar a la bestia con una simple tela y demás. Si mal no recuerdo, Santa Marta es otra que literalmente también arremete contra un dragón. Sí, arremete contra un dragón y simplemente lo controla. Entonces, por eso creo que también me gusta esa versión donde la princesa lo hace. Estoy seguro que hay un simbolismo ahí, pero no me he detenido a pensarlo demasiado. Pero sí, San Jorge es como que levantó también esa historia de el héroe caballeresco, de el que tiene que estar ahí para salvar el día, básicamente, del monstruo, y por supuesto, ya que desde un punto de vista cristiano, traer la fe al lugar donde no haya. Ese tipo de patrones se ve bastante en Francia. Francia está llena de historias de un demonio general con forma de dragón al que distintos hombres de fe se le acercan y no van pudiendo ser devorados, son incinerados hasta que llega uno que tiene el nivel necesario para ese tipo de demonio. Hmm. Yo pensé uno... O sea que Francia inventó los Power Scaling. Básicamente. Sí, tal vez sí. Sí. Inventó el jefe que necesita ser derrotado. Claro. Aprovechamos Francia, este por momento ejemplo, para inaugurar la sección que les dije la otra vez, de la vez pasada, de la A ver. criatura random de la semana. Ah, ¡Ya me yo gustó! no estuve- Voy a hacer una canción, voy a contratar a alguien para que haga una canción de eso, ¿ok? Apúntalo, es una buena idea. Ya, dame 3 características, ¿no? Mira, 3 características, ¿no, Rafa? Ah, sí, sí, sí. Ya, las 3 características. No había olvidado esta sección. yo no Ya, estuve presente, así que es la primera vez que lo veo. te explico. Jurado. Yo tengo una aplicación llamada Evernote, que es simplemente una aplicación de notas. Y lo increíble de esta aplicación es que puedes poner hasta 100 etiquetas en cada nota. Entonces tú puedes, digamos, categorizar tus notas en cosas para el trabajo, cosas para la familia, etcétera. Pero yo, en mi esquizofrenia, agarré cada nota es una criatura mitológica distinta y tienen distintos filtros. Entonces, yo he llegado a tal punto, he llevado a tal punto estas notas que si tú me preguntas, no me hagas caso, ¿cuántas criaturas cuadrúpedas hay en Europa? Yo puedo decirte cuántas tengo en mi lista. Ah, ok. Y a Grim se le ocurrió hacer algo como eso. Porque le gusta explotar, supongo. Yo tengo una filosofía, ¿ok? La forma en la que podemos avanzar como sociedad es explotando a la gente que tiene talento. Y yo aplico esa filosofía. Básicamente te volviste un manager. Yo Yo aplico pensé, esa filosofía. que tu filosofía iba a tener una conversación así. Ah. Es eso un pimp, pero prefiero pensar en manager por ahora. No. Yo aplico esa filosofía en todos mis grupos. Literalmente. Si tú eres bueno, si yo puedo sacar algo de ti, así lo voy a hacer, así, literalmente. Desde ahorita lo digo. Así que, ya sabes, La esclavo, que te voy amigo. a- Ya, bueno, sí, 2 características y les digo una criatura que cumpla con las 3 características. Tengo desde locación, ¿no? Me pueden decir un país, un continente, cómo se mueve, cuadrúpedo, volador, reptante, potador, que no se mueve, etcétera. Alguna habilidad, etcétera. Lo que quieran, básicamente. Yo tengo Creo uno, que tengo bastante. yo tengo uno que de hecho es francés también, y la verdad no recuerdo el nombre, pero que se trata de un mito de esos franceses, de que había un monstruo en un camino y nadie le podía ganar, no le podían hacer nada, era como invulnerable.
hasta que una mujer llega y no me acuerdo si le canta o le reza, algo así. O sea, no me acuerdo si recita algún rezo o cántico, no recuerdo. Y la bestia se vuelve buena. Pero era como un tipo hidra, tortuga, león, monstruo, oso, no sé, algo así. El Tarasca, Sí, o Tarasque, sí, como sí, sí, quieras sí, llamarlo. sí, sí, ese, Claro. sí. Pero bueno, Sí, es ya, francesa, de Bélgica. con nuestro público objetivo aquí está. Y 3 características y saca una criatura random. Ok, ok, vamos. Sea de Irlanda, puede ser. Rep- Que ¿Qué sea dijo? venenoso y que sea volador. Dijo, Ok. venenoso volador, lo primero no escuché. Irlandés. Irlanda, Irlandés. Irlanda. Ok, Irlandés. Irlanda, Ok. a ver si hago en eso, con Ya esas ven. características en Ya Irlanda. venenosos, yo tengo 23 criaturas que son venenosas de una u otra forma. Si yo Ujú. pongo volador, se reduce a una, pero no es de Irlanda. Sin embargo, si quito volador y pongo Irlanda, me queda solo. Bueno, técnicamente es una, pero la tengo dividida en dos. Es el Afang. No sé si lo conocen, es un castor demoníaco. No. Sí, conozco el Afang. Es un bicho Ya, muy yo sí el lo raro. Afang, el Afang es un castor demoníaco que tiene unos espolones aquí y tiene la capacidad de dispararlos y eso envenena. No recordaba Entonces, eso. el mito de. Sí, su mito básicamente consiste en que puede envenenar a la distancia y hacerse invisible. Wow. Entonces, para dar él Bicho usaba de mierda. usaba un ojo de bruja, etcétera, y como a los unicornios se les calmaba con sellas. Le ponías una doncella Ah, y él se echaba a dormir. Y sí. Ahora Hay recuerdo. una. Sí. ¿Cómo? Ahora recuerdo, sí, mejor el Afang, sí. Hay una rara película, ahora lo estoy pensando. Que no me acuerdo dónde es. Que tiene como una representación de la funk. Que recuerdo cuando estaba buscando imágenes de la funk, me salían imágenes de la película. Rarísimo. Yo sé que Fang aparece en la serie de Merlín. O tal vez era eso. sí, 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 sí. Pero no Merlín, sé qué buena si serie. la Fang es una muy buena serie. Muy buena Sí. serie. Pero en la Fang aparece en Merlín. Tal vez era eso, sí. Sí, puede ser. Y existe un man llamado. No, no sé si lo voy a decir bien, lo más probable que no, pero el tipo se llamaba Morganen o Morganen, una cosa así. Y él hizo una versión de la Fang que era tan grande que de un coletazo inundó todas las islas británicas y solo sobrevivieron dos tipos. Un tipo y una tipa y volvieron a poblar el lugar. Ah, Pero voladora no volaba. Se podía volar, pero no volaba. Así que fallé. creo que el power scaling se le fue un poco al carajo con ese. No, sí, bastante. eh. Es como la tarasca en D&D. Tipo, no tiene nada que ver con la tarasca Nada. de la leyenda. La tarasca en D&D es como, por algún motivo, es el ente más peligroso y poderoso de todos. Y mi primera impresión fue, ¿por qué la tarasca? Exacto. Había Exacto. otras opciones. Sí, Digo, la tarasca, por decirle real, es poderosa, como cualquier demonio que come gente, sabe lanzallamas, pero poco más. sí, digo, Pero en es raro. D&D, horrible. Sí, no lo sé, tipo, teniendo en cuenta que usaron nombres como Tiamat, yo digo, estaría esperando que Tiamat sea como lo más jodido de los jodidos. Tipo, no. La El dragón no, es la criatura más poderosa en Dungeons and Dragons. Ujú. Sí, super. Y bueno, esa fue la criatura random de la semana. Apuntaste lo de hacer una canción. Muy bien. El cringe. Eso no existe para mí. El, el cringe es el monstruo más grande en YouTube, después del algoritmo. Ah, sí, yo tampoco. Concuerdo contigo en eso. Concuerdo contigo. Bueno, volviendo a nuestro tema de los héroes en la mitología,
un héroe que yo siento que está muy infravalorado, que me gustaría que apareciera más, no que esté infravalorado, pero sí me gustaría que apareciera en más medios, es el Cuculén. Ah, O sea, ahora que estamos hablando me de hace un Irlanda. héroe de lo más interesante, sí, estando en Irlanda tomando eso, me hace un héroe Ujú. súper interesante, que tiene una historia de origen muy chévere, tiene para peleas muy geniales y que tiene una de las técnicas más curiosas y en mi opinión un poco rotillas, la verdad, porque bueno, a lo mejor está exagerando, ¿no? Con el nombre de lanza que siempre impacta y mata, pero al menos Ujú. en todos sus mitos, en todas sus batallas, la lanza siempre ha impactado, siempre ha matado. Así que, Yep. así que no sabemos hasta qué punto realmente es que, o hasta qué nivel, ¿no? Porque a lo mejor si es un oponente demasiado fuerte, a lo mejor no lo mata ya, pero Bueno, ha también, pasado. también explican, porque es como medio poético, así que es... En español estoy seguro que suena más raro y que en el idioma original tendría tal vez más sentido, pero supuestamente cuando su lanza impactaba de la persona, de sus heridas brotaban miles de espinas. Algo de ese estilo. Sí, como que la parte de, bueno, el filo de la lanza cuando entraba se creaban como picos que se enterraban Sí, en la carne de la gente. sí, sí, algo Sí, así. de hecho eso es por la traducción del arma, como tal, que al ser Gaebol, Ujú. se puede traducir tanto como lanza que siempre impacta y mata o lanza que se expande. Sí. Y bueno, en las representaciones siempre hay eso, ¿no? Así que es un curioso, a lo mejor juego de palabras que tenían los irlandeses o algo, pero por eso, por eso el Cuculín se me hace un personaje tan interesante, tanto en su etapa de Tanta, que es antes de cambiarse el nombre, Sí. hasta que la razón por la que se vuelve Cuculín, es un poco graciosa, pero al mismo tiempo muy triste, y también su enfrentamiento con la diosa Morrigan, que yo considero que es de las diosas de la guerra y la muerte más poderosas que pueden haber, al menos en ese lapso de historia. Y su muerte se me hace una de las cosas más estúpidas y nerfeadas, y los nerfeos más grandes de la mitología, al menos. Ya que él es nerfeado porque él tenía dos debilidades, ¿no? Sí, ¿saben? Tenía la debilidad de que no podía negar la comida de una mujer. O sea, si una mujer le ofrecía comida, él tenía que aceptar. ¿Okay? Ujú. Él tenía que aceptar sí o sí. Y también tenía la debilidad de que no podía comer la carne de perro. Ujú. Así que, ¿qué pasa? Ujú. Morrigan se disfraza, se toma forma humana, toma forma de una mujer y le da carne de perro para decir, o sea, se acerca y le dice, toma, come esto. Entonces, como que, si le niega, o sea, si le dice no gracias, está faltando a uno de sus gays, uno de sus como que, Votos lo que hizo sagrados. como... Sí, exacto. Y si acepta, está faltando al otro. Así que como que... ¿Qué mierda? Es como, ¿por qué me lo desvegas el muchacho? Es que, Muy triste. creo que es medio como una curiosa manera de decir que era tan poderoso que tuvieron que recurrir a trampas para derrotarlo, pues si no, no había manera. Donazo, Aparte, donazo. lo Además, más... Dime. bastante triste el personaje también porque antes de eso, creo que literalmente al anterior día, tuvo que enfrentarse a su propio hijo y matarlo porque estaba en el bando opuesto. Su mejor amigo, su mejor amigo. Era su mejor amigo. Slash, Sí. mejor amigo slash hermano, creo, o slash primo, pero... También, Sí. también mata a su hermano, pero eso es antes. Digo, a su hijo, perdón. Ah, está. Me parecía que también mataba a su hijo. Tenía Sí. una historia muy triste. Es más, cuando, si mal recuerdo, porque esto varía en versión, pero cuando le estaban ofreciendo la lanza, el escudo y el carruaje, estaban diciendo de que aquel que fuese lo suficientemente valiente como para venir a proclamarlo, se volvería el héroe más famoso de todos los tiempos, pero moriría joven. Sí. Y Setanta, o Cuculé, no me acuerdo si iba por Setanta o por su otro apodo en ese tiempo, aceptó y como que sabía lo que se estaba metiendo, pero bueno. Y adoro la manera en que muere en el sentido de que es tan heavy metal para mí, de que el ejército estaba tratando de erradicarlo y el tipo seguía con la lanza, espada, lo que sea, seguía matando y matando y matando, y se explica que incluso su cuerpo, después de haber muerto, seguía zarandeándose y nadie se atrevió a acercarse hasta que
un cuervo se paró frente a él y como que él no reaccionó y dijeron, creo que está muerto. Pues estaban todos tan aterrados que nadie se acercaba. Y cuando el rey presumido vino a arrancarle la cabeza, que lo hizo, la espada que aún la tenía en alto, con el brazo en alto, bajó y le cercenó el brazo al rey. Sí. Como un último fuck you antes de que su alma ascendiera. Murió de la forma más macha posible. Con los órganos tirados ahí, acostado al costado de una piedra, peleando hasta Sí. la muerte. Literalmente mi fucking ídolo. De mis héroes mitológicos favoritos, de hecho. Pero lo Me duele más, mucho su nerfeo. lo más roto de Kukulain era. ¿Cómo se llama? ¿La Riastrat se llamaba? ¿Algo así? ¿Cómo? ¿Qué era? ¿De qué estamos hablando? Cuando se transformaba, creo que se llamaba Riastrat, algo así. Ah, sí. Él tenía como una especie de forma berserker, que decían Sí. que... Sí. O sea, Kukulain lo decían que era que muy guapo. O sea, lo llamaban como que muy apuesto, muy atractivo y tal. Y cuando se entraba en batalla, lo que ellos veían era un hombre horrible, peligrosísimo, con ansias de matar y ya. O sea, tenía como una especie de forma berserker, que tiene otro nombre ya, Sí. porque... Se volvió una bestia, sí. Y hablando de eso, historia que para mí es graciosa. Creo que cuando se encuentra por primera vez con la que vendría a ser su futura esposa, que era tan hermosa, no logro recordar exactamente si Kukulain venía como muy borracho, y decían que fue tanto el furor de lujuria que le sobrevino al verla, que necesitaron como 3 o 5 barriles de agua fría para calmarlo. Y se explica que lo metían en el barril y el agua se evaporaba. Así que tenían que sacarlo y meterlo en otro y el agua se evaporaba. El Stone Fornicador. Y lo calmaron. Yo, pues, ahí le doy crédito. O sea, para mí la lección acá es cuán guapa ha tenido que ser la chica. Claro. Sí. Hablando de nerfeos, otro nerfeo que me duele en la mitología es el que tiene Tifón en la mitología griega. Porque yo considero que él es el héroe de una historia mal contada. Fíjense. Primero, su madre le pide que se vengue por sus hermanos, o sea, los titanes, todos ellos que fallecieron por culpa de los dioses. Él dice, no, yo quiero tener una vida pacífica, y quiero darle un mejor futuro a mis hijos, no quiero que nazcan aquí en el Tártaro. Así que sus hijos, los monstruos, pues pues logra sacarlos del Tártaro y tal. Si bien es cierto, sus hijos hicieron muchas cosas malas en el mundo humano, por así decirlo. Los dioses también, así que no hay que poner mucha atención a eso. Sus hijos son asesinados, ¿ok? Por culpa de por culpa de Heracles. La mayoría de sus hijos son asesinados por culpa de Heracles, si lo piensan bien, en sus misiones. Después de eso, sus hermanos, los gigantes, pelean contra los dioses y también son asesinados. O sea, si a mí me mataran a mis hijos y a mis hermanos, yo también me quisiera vengar. Punto para Tifón. Después de eso, él solito, con sus 2 huevos, se mete al Olimpo, destroza las rejas, enfrenta a todos los dioses, hace que huyan. Zeus lo hace mierda, le quita los tendones, lo pone en una bolsa, lo mete en una cueva y dice que se quede ahí. Ya, había ganado. La mitología griega, en mi punto de vista, pudo haber quedado ahí. Era un final feliz. ¿Ok? Y no es hasta que... Bueno, tipo, más para o mí es un menos, final pero feliz. ok. Los dioses griegos son los villanos en la mitología griega, si lo piensan bien. Sí, pero estás asumiendo que Tifón iba a ser mejor gobernante que los dioses y yo no lo creo. Yo tampoco. Además, No estoy diciendo A ver. no estoy diciendo que Zeus ¿Cómo no era el tenía- mejor presidente que tuvieron, pero no creo que Tifón iba a ser como demasiado distinto.
Además, A ver. además no estás Kong tomando algo en no tenía cuenta. nada en contra de la humanidad. Ojo. Kong no tenía nada en contra de la humanidad. Él no nos había hecho nada a nosotros. ¿Cómo que no? Tuvo hijos que vivían matando a los humanos. Digo, está perfecto que sea un padre que diga, mataste a mis hijos, por supuesto voy a matarte. Pero también te cuenta, sí, pero todos tus hijos son asesinos. Y cada vez que se movía, no, destruía las espérate. casitas de los humanos. Ya, sí. Si tú lo piensas bien, ellos, en varias de las historias, los monstruos tienen su zona, tienen su hábitat. Y mientras tú no entres ahí, ellos no te mechan, ellos no te pelean. La Hidra del Hermes Más- estaba... Más o Varias menos. veces los monstruos están como que ahí en su Más hábitat. o menos, Al que porque sean enviados- hay algunos monstruos que específicamente dicen que iban de ciudad en ciudad causando caos y destrucción. Era muy típico eso. Es por eso que a veces algunas Bueno. historias se reducían a Rey busca héroe para matar a monstruo. Por favor, venga Sí. a esta ciudad. Claro, Bueno, hay una sí, historia que detalles. después, literal. Detalles, ya bueno. La cosa, el nerfeo que a mí me duele, cuando las Moiras le dan de comer algo a Tifón, porque nunca especifica qué es. Algunos dicen que es una manzana, otros dicen que es carne humana, pero bueno, le dan de comer algo y eso lo nerfea. Y es como, güey, me está diciendo que literalmente el destino, porque las Moiras representan eso, el destino llega, te nerfea y luego los dioses aprovechan y te ganan. Ya. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de guionado es esto? Es que Es como cada vez... no estás tomando en cuenta que Tifón se metió en el camino del héroe de Zeus. También eso. Sí. Tifón era el malo Green, supéralo. Ya, sí. No, Por eso, nadie por va a eso hacer es odiarte, que, nadie va a hacer odiarte. por eso es que como tú dices, las Moiras que representan el destino, lo debilitan, porque el destino de ser rey, pues, era para Zeus, no para Tifón. Ya. Además, la estrategia de darle mala comida al enemigo a derrotar le funcionó a Zeus con Cronos, así que ¿por qué no lo haría de nuevo con Tifón? Digo, y también estamos hablando de una única versión, porque también hay versiones donde Tifón ni siquiera le da pelea a Zeus. Oh. No sabía Eso esa. no lo sabía. Sí. He escuchado eso, he escuchado. Pero igual, yo voy a defender a Tifón. Usualmente la historia más común de Tifón es Tifón aparece, suena música de voz de Dark Souls y empiezan a hacer cosas. Anda los dioses a otra mitología. Literalmente los manda a otra mitología. Los manda a Egipto. Ya. Sí. Es que, Tienen que bueno, disfrazar animales y todo. Es como que... por Bueno, ejemplo, también, igual, regresando un poco a lo del héroe, que creo que esto es lo que estábamos mencionando antes, de cómo los valores en el pasado son distintos al de nosotros. Y justamente como héroes a veces hacían cosas horribles que a veces no eran dictadas como horribles o no. Había ciertas, por ejemplo, recuerdo que una de las cosas que yo digo, para mí me está dando un mensaje, pero es como la manera en la cual yo lo leo, pero en la antigua Grecia era otro, que es Odiseo, cuando grita su nombre tras huir de los cíclopes. Para mí es como un mensaje de cuidado con tu egocentrismo, pero lo que hizo Odiseo, desde el punto de vista de los griegos, era como que, no, hizo lo correcto, porque todo héroe tiene que tratar de marcar su nombre en sus victorias. Era lo que se esperaba que se hiciera. Aunque para mí, No era lo más irónicamente, listo. queda con... A mí, irónicamente, queda con este mensaje de cuidado con lo presumido que pueda ser. Pero sé que no ese era el mensaje original. No, el mensaje depende del lector, realmente. Sí, sí. O sea, creo que es válido eso de que el lector vaya a interpretarlo como desee, pero también creo que es importante el contexto digamos, sí. Pues ahora estamos hablando de historias muy antiguas y demás, que nadie es un dueño exacto. Pero si vamos literalmente al concepto de escritor-lector, al menos a mí también me gusta saber si el escritor tuvo una intención distinta a la cual yo, digamos, interpreté, o de repente me dice, no, es exactamente así. Tan solo por saber, porque he visto historias que a veces me gusta más mi interpretación a lo que el escritor estaba tratando de decir, y a veces lo opuesto, que el escritor explica su mensaje y digo, oh, ahora lo veo, y me gusta Sí. más.
Supongo que varía en caso. Creo que es importante tener en cuenta cuáles eran las intenciones originales. En lo mínimo tenerlo en cuenta. Claro. Sí, es ¿Saben verdad. algo? ¿Saben algo? Nos hemos ido mucho para el lado para el otro lado del mundo. Hablemos un poco de héroes de aquí, de Latinoamérica, de este parte del mundo, ¿ok? Ok, no tengo nada. Gracias a Dios. Vengo de un país sin mitología propia, así que no tengo nada. Yo Pero tengo historias de héroes de la pero per se un camino del héroe, no. Mm, a mí se me ocurre, ¿sabes? La historia en la mitología guaraní respecto a los Ujú. a Tau y Kerana y sus hijos, ¿ok? no. Hay un mini camino del héroe en ese mito. Porque, a ver, súper resumido para... Supongo que habrá gente que no lo conoce. En este relato, pues, Tau, el espíritu del mar, engaña a Kerana, la princesa, bueno, la chica más bella de un pueblo, ¿ok? La engaña, dice, uff, qué guapo este tipo, pero luego se da cuenta que no, que es el espíritu del mar, la rapta, y pues con ella tiene 7 hijos que, eh, gracias a el espíritu de luz, cuyo nombre es muy extraño para pronunciar, no me acuerdo, que les pone una maldición, es que nacen nerfeados. Que literalmente ahí dicen de que gracias a esta maldición es que ellos solamente pues están en 7 meses de embarazo y luego nacen. Todos son 7 mesinos. Porque si no la humanidad hubiera estado jodida. Así de simple. Sin esa maldición, la mitología guaraní terminaba ahí. Y bueno, no es hasta que estos 7 hijos malditos pues atacan a la humanidad como tal. Y uno de los ¿cómo se llama? De las personas de esta tribu, pues dice, chale, no puedo permitir que estos tipos sigan atacando a mi tribu. Así que lo que hace es, le pide ayuda a los dioses, ¿okay? Le reza a los espíritus a ver si le pueden ayudar en algo, darle chance, alguna oportunidad, y le dan el hack definitivo. Y le dicen, agarra esta planta, úsala y dale esto a tus hermanas, ¿ok? Que él tenía 3 hermanas. Algo así va a lo mejor el mito me lo estoy saltando, me lo estoy confundiendo un poco. Pero más o menos así va. Y juntos, el chico con sus 3 hermanas logran engañar a los 7 hijos. Una de las hermanas, pues, le dice al segundo hijo, era como que el que los guiaba, debido a que el primero, pues, había salido un poco malito. La hermana va, le dice al segundo hijo, oye, tú me gustas mucho, eres una serpiente muy grande, me gusta eso. El segundo hijo era una serpiente, ¿ok? Así que, ¿qué tal si nos Me casamos? gusta su serpiente Yo te puedo hacer grande. feliz, tú me puedes hacer feliz. Y la serpiente atrapa, dice, de aquí soy, junta a sus 7 hermanos, van a la cueva donde está el primer hermano, y van a celebrar su boda. Una vez que están ahí reunidos, el héroe y su hermana, la segunda hermana, entran a la cueva, y las 2 hermanas de afuera cierran la cueva, tapan la cueva. Entonces el héroe pelea ahí, quema la cueva y mata a los 7 hijos, sacrificándose él y su hermana. No me acuerdo si en algunas versiones creo que eran las 4 hermanas, los 4 los que sacrificaban, y en otra versión solo eran ellos 2. Pero bueno, la cosa es que así logran derrotar a los 7 hijos malvados de Tau y Kerana. Y esa es la historia. Ok. Que sí, La resumí hay un bastante. mito del héroe. Lo resumí bastante ya, pero en general ese es un camino del héroe dentro del mito de Ujú, 7 hijos. ya veo. Bueno, Em, Acá, bueno, en México, y creo que también no recuerdo bien quién más comparte la parte de los mayas, ujú, pero son 2 hermanos, son Hanapu e Ixbalanque, que su historia comienza con su madre, que ella está en el inframundo, va caminando y hay un árbol donde está colgada la cabeza de un dios antiguo,
que fue asesinado por los dioses del Xibalba, que es el inframundo maya. Entonces ella se acerca y la cabeza del dios muerto le escupe. Entonces de esa saliva queda embarazada y, y nace en Hanapu Expalanque. Y no recuerdo muy bien el mito yo tampoco, pero trata de que van al inframundo a vengarse de los dioses del Xibalba, y los dioses les van poniendo diferentes pruebas. De hecho, en una, no recuerdo cuál de los dos termina muerto, porque se tienen que esconder del dios murciélago, de Kamazots se llama. Entonces se esconden en como en una pajilla, algo así. Y no saben si ya amaneció, que cuando amanece ya se mete el dios y sus criaturas. Entonces uno de ellos asoma la cabeza y se la corta el dios. Entonces su hermano le pide a los animales que están por ahí que le lleven diversas frutas y, bueno, varios frutos y verduras, cosas así, y con ellas le hace una nueva cabeza a su hermano, se la pone, pero la cabeza original la usan los dioses para la prueba final, que la prueba final es un juego de pelota. Entonces al final terminan venciendo Hanapu Exbalanque a los dioses, vengan a su padre, vengan a su tío y también a su mamá, porque como se embarazó de este dios que la habían matado los dioses del inframundo, la destierran a un, digamos, como a otro plano. Entonces está bien curioso porque pues ellos logran vengarse y toda la cosa, y pero su mamá siempre, o sea, nunca se dice que haya podido regresar, siempre queda desterrada. Y pues ese es el mito básicamente. Wow. Nunca lo había escuchado. No. Me Mira, me encanta acabo cómo... Habla. Habla. Eso lo cortó. Me encanta cómo el final se resuelve con un partido fulbito. Es Claro, que, pichanga. ya. Es que ese deporte en la cultura maya era sumamente importante. Sí, Entonces, Sí. y de hecho era bastante complicado. Aquí todavía hay gente que lo juega. se había escuchado eso. O sea, yo ni siquiera me imagino jugándolo. No, yo tampoco. Se vea súper difícil. Tienes que, no sé si lo ubican, pero tienes que meter sí. una pelota como de ese tamaño en un agujero que es apenas más grande y que está como a 3 metros de altura. Y ni Solo con con las caderas. codos, rodillas y todo esto, creo. Sí, si no Sí. puedes usar las piernas, creo que tampoco la cabeza. No son las caderas, que yo sepa. Sí, más principalmente las caderas es lo que usan. Creo que caderas, hombros. Ujú. Y, el- y Pero lo, bueno, es complicado. y lo curioso es que el que gana, era los ganadores eran sacrificados. Cierto. Cierto. Me olvidaba. Ujú. Sí. O sea, es por algo que cuando se hablan de culturas americanas, azteca y maya, lo primero que uno se le viene a la mente es sacrificio humano. Estilo, sacrificaban muchos humanos. Yo pensé que era sacrificado el equipo perdedor. No, a los dioses Pero- hay que darle lo mejor. Sí, por eso, Claro, era un sacrificio para los dioses. por eso se sacrificaban Claro. a los ganadores. Es que, claro, es que ¿Por nosotros qué los tenemos la dioses van idea a de... tener perdedores a su lado? Que claro, nosotros tenemos esta idea de que el sacrificio debe ser justamente para alguien que se lo merezca o algo por el estilo, pero en realidad el sacrificio es para los dioses, así que es por eso que tenías que darles cosas importantes, y lo más importante sería el equipo ganador. Sí, y de hecho ellos estaban felices de ser la ofrenda. Supuestamente. Sí, supuestamente. Supuestamente. Es lo que decían los sacerdotes de los templos, de que no, todo el mundo quiere ser sacrificado aquí. Bueno, es que quieren ir al cielo. ¿Quieres perdedores? Es que imagínate, por ejemplo, como en los mitos nahuas,
Si te morías, normalmente ibas al Mictlán, por ejemplo. Hmm. Pero si te sacrificaban, ibas a uno de los cielos, de los otros cielos. Entonces, yo creo que sí Ujú. prefería ser sacrificado que morir normalmente. Sí, Claro, sí, sí. claro, bueno, sí, ¿Cómo pues. se llamaba este? En una ciudad, el... no me acuerdo, sí, sí. He escuchado, Teotihuacán. demonios, no olvidé el nombre. Sí, a eso. Esa es la ciudad de Ya, bueno, Iván. ah, Ya, escúchame, escúchame. Yo encontré buenos peruanos, me ha acordado. Busqué el mito del héroe, he visto Ajá. como las principales etapas y Etapa, sí. encontré, o de hecho, recordé un mito peruano que pasa justamente por todo eso. Oh, Es el mito del primer cajón chileno. Para contexto primero, los cajonchis eran los sacerdotes de una de las 1000 tribus que hay en la selva del Amazonas. ok. Y esta explica el origen de las capacidades de estos sacerdotes. Empieza con un chico que está básicamente pasando por mucha hambre y tanto él como su cuñado deciden salir a la selva a buscar alimentos y se encuentra con un armadillo de 6 patas y bastante más grande que un animal. El cuñado, que era más tranquilo, dice, bueno, no nos metamos con él, tiene 6 patas, está enorme, aléjate de él, pero el protagonista se lo toma como un reto y se lanza para darle muerte y comerse su carne. Solo llega a afianzarse a la cola y el armadillo empieza a correr porque era muy fuerte, muy rápido, y él solo se queda sujetado a la cola mientras es arrastrado por medio de personas, hasta que un punto el armadillo deja de ir así y empieza a ir hacia abajo y excava, excava, excava. Entonces, en esta cultura se creía en la tierra oreja, que es que el sol se oculta bajo la tierra y se hace de día en el subterráneo cuando arriba es de noche. Entonces, lo hace bajar por los 4 niveles del inframundo de esta cultura. El primero consistiendo en el espacio donde viven los animales subterráneos. Luego, fantasmas que una vez mueren tienen su vida propia en el subterráneo. Y en el tercer nivel vivían los cajonchis, que eran unos seres demoníacos que básicamente sabían magia. Y en el pozo más hondo, en la zona más profunda de este inframundo, vivía la reina de los cajonchis, que era como los cajonchis, pero muchísimo más poderosa y muchísimo más letal. Cuando llega hasta ese punto, el armadillo se zafa y lo deja ahí. Y en lugar de deprimirse, en lugar de decir, vaya, ya voy a regresar a mi tierra, etcétera, etcétera, se pone a estudiar. Observa a los cajonchis, observa a la reina y en un mes y medio aprende los hechizos, la magia de los cajonchis. Y cuando ya está versado en el tema, vuelve a encontrarse con el armadillo, ahora como él sabe hablar con los animales, le dice, brother, ¿por qué me has dejado hasta acá, pudiendo haberme dejado arriba y ya? Le dice, mira, lo siento, si quieres te regreso. Lo regresa, pero ¿qué pasa? Al haber pasado 2 veces por el mismo túnel, este queda súper frágil y ahora cualquier ser de abajo podía subir. Entonces, este hombre, el primer cajonchi humano, dice, bueno, la fregamos, van a salir fantasmas, demonios, cajonchis, reina, un montón de seres. Lo que yo voy a hacer es educar a mi pueblo, hacer que todos sepan los mismos hechizos que yo y juntos vamos a proteger el mundo de estos seres. Entonces la historia es básicamente eso, una guerra entre los que llegaron a aprender de esta persona contra los seres que van saliendo y al final, cuando él se da cuenta que ya su pueblo puede defenderse solo, él revela que, de hecho, además de todo lo que aprendió, desbloqueó el glitch de inmortalidad y Oh, se va él, su familia y su cuñado a un plano existencial que él mismo crea, en el que ahora las almas buenas van a ir porque antes no tenían dónde ir, y se va. Y al resto le dice, sean buenos
protejan al mundo y si le saben, se vienen conmigo. Y se largó. Literalmente el creador del paraíso. Sí. Literal. Qué loca historia, ¿eh? Me gustó, me Sí, gustó. no la conocía. Tuvo de todo. No la conocía tampoco. La verdad Yo que sí. tampoco. Sí, sí, la pero selva sí está lo llena entiendo. de... Claro. La selva está llena de historias así. Hmm. Muy interesante. Porque también eso entra en algo que quería hablar cuando había mencionado lo de San Jorge y demás, de la idea del héroe recuperando una especie de tesoro o algo. Que en este caso puedes decir que su tesoro fue el conocimiento de la magia. Algo que era súper protegido o tan solo lo conocían seres. Que usualmente el tesoro también se encuentra como en el inframundo, en una caverna o algo por el estilo. Que tiene sentido que mucho sea así porque la gente en el pasado veía que el oro, la plata y todo lo demás venía de dentro de la tierra. Sí. Así que es bastante común que los inframundos y demás también estén llenos de tesoros, sean simbólicos o literales. Am, y es muy interesante eso, la idea del héroe también teniendo que ir tan solo a recuperar un tesoro, porque no tan solo los caballeros rescataban princesas, también eran directamente de recuperar riquezas. Am, que, Sí. que lo encuentro muy interesante la idea. Definitivamente me gusta más, siempre me ha gustado más el lado poético de el caballero teniendo que armarse de valor y de, bueno, armadura, armas y todo lo demás, para poder enfrentarse a la bestia y así poder mostrarse a la altura para, eh, como se esto, pedirle la mano a la princesa. Usualmente justamente se casaba con ella o algo por el estilo. Um, Sí, me pareció una historia muy poética. Sé que existe la otra visión que tiene algunas personas, es válida, de que la princesa básicamente está siendo o sea, la están transformando en un objeto a recuperar, equivalente a un tesoro. Nunca la he visto así, desde que era chico. Siempre la he visto más bien como la idea de tener que mostrarte a la altura, Sí. de poder mostrarte, de decir, soy lo suficientemente valiente y capaz como para derrotar al dragón, que puede ser una representación de tus miedos o de cualquier tipo de, digamos, obstáculo a superar, para poder así decirle, ah, bueno, quiero casarme contigo. Que creo que todo hombre tiene que afrontar eso en algún momento de derrotas al dragón, que es tu vergüenza para poder preguntarle a la chica que te gusta, hey, ¿te gustaría salir conmigo? Para que ella te diga que no y luego estás mal toda la semana. ¿Qué te pasa? Aunque sea el- Pero al menos te has vuelto más valiente. Eh, Claro. El Claro. otro mito que me hiciste que recordar y que es cierto que encaja también de esa manera con el hecho de como de viajar al inframundo para recuperar algo ujú. y que yo creo que también se puede considerar un héroe es en el mito de Quetzalcóatl con la creación de la humanidad. Oye, sí. Ellos, bueno, en la mitología mexica, bueno, o en la mitología náhuatl, mejor dicho, este, los dioses tienen, bueno, eh, Ometeotl les da a los dioses unos huesos con los que tienen que crear a la humanidad y a la vez también tienen que crear el sol pues para que pueda haber vida, ¿no? Entonces, una vez que logran crear el sol, este, les quedan nada más crear a la humanidad, pero digamos van fallando, ¿no? Entonces, todos los dioses al final se, se dan por vencidos porque ya lo han intentado varias veces y nada más no lo logran. Entonces dicen, ¿saben qué? Yo creo que esto no es para nosotros. Vamos a deshacernos ya mejor de los huesos y pues a ver qué, ¿no? Entonces le dan los huesos al dios del inframundo, que es Mictlantecutli, para que los guarde. Pero el único que se queda con las ganas o que no se da por vencido es Quetzalcóatl, porque no quiere fallarle a su padre. Entonces, como ya los huesos se los había llevado Mictlantecutli, él tiene que viajar al Mictlán, que es el inframundo, para recuperarlos. No sé si ubican más o menos lo que es el Mictlán, pero son 9 niveles de pruebas pues, bien cabronas.
Entonces, se supone que todos los humanos, o la mayoría, bueno, los que mueren, digamos, naturalmente, tienen que viajar tienen que hacer el camino hacia el Mictlán. Y es tan difícil que incluso Quetzalcóatl sufre para llegar hasta el final. Y una vez que llega ahí, engaña bueno, más bien Mictlantecutli intenta engañar a Quetzalcóatl, pero él se las ingenia para darle la vuelta, o sea, lo termina también él con su magia como engañándolo a él, y toma los huesos, se sale del inframundo, pero en el camino de regreso, Mictlantecutli le pone una trampa, él bien pendejamente cae en la trampa por distraerse y se muere, pero como es un dios y es de los dioses principales, reviven en ese mismo instante, se transforma en su forma de nahual y sale volando del Mictlán con su forma de la serpiente emplumada. Entonces llega con los otros dioses y les dice: aquí tengo los huesos, y los muele, hace como una mezcla, se corta su miembro, mezcla la sangre con los huesos, y de ahí forma, bueno, hace una mezcla con maíz, los huesos y su sangre, y se supone que así es como nace la humanidad que somos nosotros, ¿no? Entonces, o sea, se me hace como una historia, digo, no porque sea yo de México, pero como que o sea, se me hace muy padre que todos los dioses ya se habían dado por vencidos, pero él decide seguir adelante sin importar las pruebas difíciles, ¿no? Incluso muere en el proceso, que Sí. a lo mejor pues tiene muchos paralelismos con otros dioses, incluido Jesús. Ujú. este pero pues ahí está lo bonito, ¿no? También de esas historias. Sí, es que habla muy bien acerca de dioses o héroes en general que están dispuestos a hacer, bueno, un sacrificio definitivo, que es morir. Ah, Aunque admito que me causa risa que, digamos, logra matarlo y el otro dios dice, ¡jaja, gané! Y de repente, y El guión le dio poderes. Un hechicero lo hizo. Un hechicero lo hizo. revive instantáneamente como una serpiente y él dice, había olvidado que podía hacer eso y sale volando y no puede hacer nada. Pero acá, ok, yo quiero aclarar, el verdadero sacrificio ocurre al final, porque todos entendemos lo que realmente es el verdadero sacrificio. El Ujú. castrarse a uno Tremendo mismo. sacrificio. Sí. Güey, todos podemos comprender, es como que Quetzalcóatl, no te merecemos. No merecíamos. No, y de Grande, hecho, un gran. Hay noto un interesante vínculo que es bastante común a veces, del hecho de que el ser humano en esa historia esté tan conectado también a la muerte, al inframundo en sí mismo, porque tuvo que ser sacado del inframundo para darnos vida. Que es bastante común que dioses de la muerte, en muchas mitologías y demás, sean la doble cara también de la cosecha, de la vida en general, de la abundancia. Es bastante común eso, de que el dios de la muerte en sí mismo, ya sea él o también a veces su esposa es bastante común, o esposo, encarne la otra cara de la cosecha y demás. Eso siempre lo encuentro muy interesante y no puedo evitar notar en esta historia eso de que el humano, que eran los huesos en esencia, estuvieron en el inframundo hasta que se pudo recuperar y ahí se nos dio vida. Es muy interesante eso para mí. Pues sí, la verdad es que sí. Y con esa bonita. ¿Cómo? No, Bueno, y con esa bonita reflexión, en todo caso, acabamos nuestro episodio piloto de Mitologiando. Un aplauso, señores, ha estado genial. Yeah. Yo solo quiero decir que esto lo considero un rotundo éxito. Y bueno, ya saben que si les ha gustado, den like, compartan, suscríbanse. Así es como dan un apoyo increíble a este canal. Y también
pues vayan a todas nuestras redes sociales. Dejamos el enlace en la descripción. Y para que vayan pudiendo conocer otros canales de mitología. Ha sido genial estar con ustedes, querida familia. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Nos vemos. Adiós. No.